Y si te saca, vuélvete a integrar, por favor. Ok, Sí, por favor, inténtalo. Y si no me dices para ver cómo se soluciona, ¿por qué no? Eh, bueno, igual ok, gracias. ya saben, yo grabo las clases. Por ejemplo, esta ya la empecé a grabar para subírselas a YouTube y ahí las van a tener. Eh, pero bueno, sí, si les pasa alguna anomalía, por favor pueden escribirme al chat y yo voy a hacer todo lo posible para integrarlos. Ok, entonces vamos a ver. Las ideologías definen a los partidos políticos. Es como la esencia, es como la base que hace algo, ¿sí? Por ejemplo, me imagino que ustedes tienen sus propias ideologías, tienen sus propias características que hacen a Sharon ser Sharon, a doña Dayana ser Dayana, a Génesis ser Génesis. Es decir, nosotros nos guiamos por un precepto de valores e ideas que mueven nuestra vida, ¿sí? Va quedando claro. Nosotros definimos qué es ético y qué es moral, dependiendo de nuestra cuestión. Y las ideologías, pues básicamente lo que hacen es como encajonar un poquito esas cuestiones. Entonces, dentro de las ideologías políticas, como les venían diciendo, es, es como la esencia para diferenciar, para encasillar, es decir, son cuestiones que dividen a movimientos, a partidos políticos y permite ver eso, las diferencias, qué características tienen para poder ser encasilladas. Dentro de estas ideologías tenemos una de las más importantes, ¿verdad? O las más comunes, que es el liberalismo, creada por este señor que se conoce como Adam Smith. Adam Smith básicamente, él habla de la libertad del individuo como la premisa fundamental para la humanidad. Es decir, para Adam Smith lo más importante es la libertad individual. ¿Ok? Habla del individualismo. Es decir, todo lo que usted puede hacer como individuo, ¿verdad? Es libertad. Entonces, ¿el Estado tiene que meterse en su educación? No. ¿El Estado tiene que meterse en su salud? No, ¿verdad? Todo es individual. Usted paga por su salud. Usted no va a la caja, por ejemplo, cuestiones básicas. Por ejemplo, la caja tiene el apelativo social. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Ok? Y básicamente para el liberalismo el derecho está en la propiedad privada. Entre más libre sea la propiedad privada, más libres son las personas. ¿Va quedando un poquillo claro? No, va quedando clarísimo. ¿Ok? Liberalismo individual, liberalismo, propiedad privada. Siempre que hable liberal, habla de propiedad privada. ¿Sí? Sí, profe. Oh. Sí, Ahora, en contraposición, digamos, encontramos al socialismo. El socialismo tiene a su máximo expositor, ese señor que se llama Carlos Marx. Carlos Marx fue un filósofo, un economista, un antropólogo de la época de 1800, y él hace una teoría que se basa en, bueno, escribe un libro que se llama El Manifiesto Comunista y otro que se llama El Capital, en el cual él define las bases que han sentado a la historia de la humanidad. Entre ellas, habla de un materialismo histórico. Y bueno, el socialismo es básicamente a todas las ideas, a todos los conjuntos que habla de una propiedad estatal o colectiva que va a manejar a toda la sociedad. Es decir, un grupo de trabajadores organizados que van a manejar todos los aspectos de la sociedad en la cual se desenvuelve. ¿Sí van entendiendo un poco? Entonces, ¿qué dice? Bueno, todo tiene que ser socializado, hasta los sistemas de producción, las fábricas, los campos, toda cuestión que genere algún tipo de producto que se le pueda sacar plusvalía, es decir, valor agregado, va a ser social, es decir, le va a pertenecer a las y los trabajadores. Entonces habla de que ya no va a haber explotación obrera, es decir, ¿por qué? Porque ya los trabajadores no van a tener que competir entre ellos, no va a haber una
presión por producir, sino una necesidad. Es decir, vamos a producir porque se necesita, no porque se le va a sacar una plusvalía, un valor extra al trabajo. Por ejemplo, ¿qué pasa ahora? No sé dónde trabajan ustedes, pero por ejemplo, si trabajan en la Coca-Cola, ustedes trabajan en la Coca-Cola y ustedes generan un producto, ¿verdad? Ya sea la Coca-Cola en vidrio, por ejemplo. Esta Coca-Cola en vidrio, el dueño de la Coca-Cola la vende. Y de eso, por ejemplo, de lo que saca de la Coca-Cola, una parte va a su salario, otra parte de la Coca-Cola va para mantener la producción y otra cosa es el dinero que él se está ganando. ¿Ok? Eso se llama plusvalía. Así me van entendiendo un poco. A eso él dice que ya no van a haber clases sociales porque ya no va a haber una explotación del hombre por el hombre. Es decir, que no va a haber una persona que no va a hacer nada y se va a dejar la mayoría del dinero o la plusvalía del producto. ¿Se va quedando un poco claro? Quiero que me digan, chicos, porfa, porque a veces yo puedo hablar y se me va la olla, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, él dice que los trabajadores se tienen que organizar y generar una dictadura del proletariado. Es decir, que no haya otra forma de gobierno, aquella que no sea una de los trabajadores. Y habla de que toda la repartición tiene que ser justa. Por ejemplo, las casas van a ser del Estado, van a ser de los trabajadores. No vas a pagar alquiler, pero de ahí tampoco vas a poseer una casa, porque las casas son las de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, si ustedes son maestros y los envían a, qué sé yo, a Juan Viñas, usted va a quedarse en una casa del Estado, con unas condiciones básicas para seguir, que siga trabajando. Si ustedes son, qué sé yo, mineros y tienen que ir a Tilarán, pues van a vivir en unas casas que son de los trabajadores. Es decir, ustedes y sus familias, todas completas. ¿Me entiende el punto? No existe este concepto de propiedad privada como lo tenemos ahora. Por ejemplo, ustedes quieren vivir en un lugar, tienen ya sea que comprarlo o pagar renta, ¿no? ¿Me siguen? Él habla de que todo tiene que ser una eh, propiedad colectiva. Luego tenemos a la anarquía. Básicamente, la anarquía se basa en que toda la libertad, en que la libertad debe ser concebida, ¿verdad? Y propone que toda, toda pues autoridad social, religiosa, estatal o coercitiva, por ejemplo, como la policía, es una limitación a las libertades. Entonces, habla de que todas esas estructuras son innecesarias y que limitan la verdadera capacidad del hombre, hombre entendido como humanidad. ¿Me van entendiendo un poco? Entonces, la anarquía habla de suprimir absolutamente al Estado, a la iglesia, a la escuela y a la policía. Tiene su base socialista, ¿verdad? Es una ideología, ¿verdad? Es una crítica clara a la autoridad, tanto estatal y religiosa. Habla de la solidaridad como punto principal, es decir, que toda la organización social sea marcada por el apoyo mutuo, por la solidaridad y el igualitarismo, y habla de la autogestión, es decir, que nosotros sembramos, comamos y generemos siempre desde lo que necesitamos, y si nos sobra, podemos darlo en solidaridad a otra persona. El anarquismo es una base que no busca un gobierno, que no busca una figura religiosa, al contrario, busca eliminarlas. ¿Ok? ¿Va quedando claro, chicos? Sí, profe. Ok. Ahora, eh, vamos a ver. Tenemos el social cristianismo. Ustedes me dicen, profe, social cristianismo. Bueno, sí. Por ejemplo, nosotros tenemos un partido político que lo lleva en su nombre. Por ejemplo, tenemos a la Unidad Social Cristiana. ¿Cuál es el detalle? Bueno, que para la época en la que nace el socialismo, que estamos viendo, muchos trabajadores eran explotados en las fábricas. Es decir, no había jornada de 8 horas, no había día de descanso, no había aguinaldo, no había pago de horas extra,
si básicamente, si ustedes tenían un accidente laboral, por ejemplo, estaban trabajando y se les cortaban sus manos y no podían volver a trabajar, bueno, hey, qué pena, el patrón no se hacía cargo, ¿verdad? Usted perdía sus oportunidades y muy probablemente tendría que vivir de la caridad porque no había pensión. ¿Me van entendiendo un poco? ¿Ok? Y el socialismo, estas ideas que habíamos hablado ahora de Karl Marx, que hablaba de el empoderamiento de las personas trabajadoras, de que son parte importante, que debería haber una propiedad colectiva, empieza a surgir y a ganar muchas personas. Y el socialismo, ¿verdad? Claramente, pues ven en la iglesia no su mejor aliado, ¿verdad? Y la iglesia empieza a perder mucho creyente porque se están haciendo comunistas, ¿sí? Además que la iglesia claramente apoyaba al libre mercado, que era el que lo había hecho, por ejemplo, pues a la iglesia tener mucha, mucho capital, mucho dinero. ¿Me van entendiendo un poco, chicos? Sí, profe. Entonces dicen, bueno, toda la gente se nos está yendo. Nuestra gran base, por ejemplo, la mayoría no son millonarios, no son gente que tiene fábricas. ¿Quiénes son la mayoría de adeptos que tiene la iglesia? Por ejemplo, ¿qué hay en el mundo? ¿Más millonarios o más trabajadores? Trabajadores. Muy bien. Entonces la iglesia empieza a perder trabajadores porque se van al lado comunista. Entonces dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer para volver a ganarnos a los trabajadores? Entonces empiezan a generarse una serie de encíclicas para las personas que no sean católicas, ¿verdad? Las encíclicas son cartas que escribe el Papa, que básicamente dicen cómo debe ser o cómo se debe manejar la iglesia. Entre estas encíclicas está la Rerum Novarum y el Cuadragésimo Ano, que básicamente hablan de cómo debe ser el buen cristiano. Y hablan, por ejemplo, de que todo tiene que ser un bien social, que lo más importante tiene que ser la solidaridad, el respeto y que siempre debe primar en toda actividad humana la ayuda a los pobres y a los más desfavorecidos. ¿Sí? Estas cartas definen al social cristianismo. ¿Por qué? Porque tiene ideas sociales de ayuda, de colectivismo, de justicia social, pero bajo los preceptos de el cristiano, de la iglesia. ¿Me van siguiendo un poco? Sí, profe. Ok. Y, por ejemplo, tiene gran influencia católica, eso no se va a quitar, está en su nombre, es cristiano, claramente tiene esta influencia, tiene ideales de democracia y justicia, ¿verdad? Justicia social. Trabajo lo ven como un deber y un derecho, es decir, ustedes están en la obligación de trabajar y también tienen el derecho de trabajar. Ven a la vagabundería, el ocio como una cuestión nociva para la sociedad y creen en la justicia social, es decir, que haya una repartición de la riqueza equitativa, es decir, básicamente le dice a los ricos, chiquillos, no se dejen todo el pastel, ¿ah? Repartan un poquito para todos, ¿verdad? Básicamente lo que dice, ¿sí? No como el socialismo que le quita el pastel y lo divide en partes iguales a todos los trabajadores. Aquí le está diciendo, bueno, usted tiene todo el pastel, pero debería repartir un poquito más para los más pobres, ¿verdad? ¿Ven la diferencia? Uno lo quita, se lo quita de las manos y lo empieza a repartir justamente, mientras que el otro utiliza su ideología, su religión, etcétera, etcétera, para que lo haga. Posteriormente tenemos al fascismo. El fascismo es una ideología autoritaria que utiliza a la policía y básicamente, a diferencia del socialismo, ellos sí creen en la desigualdad de clases. Es decir, que hay un nacimiento, que hay un precepto. Por ejemplo, si usted nació pobre y trabajador,
es porque usted nació para eso y no puede surgir más que eso. Entonces, por ejemplo, si sus papás fueron carpinteros, ustedes muy probablemente tenían que seguir siendo carpinteros, porque ustedes claramente no estaban aptos para gobernar, según esta ideología. ¿Me van siguiendo un poco? Sí, Sí, profe. Ok. Entonces habla de que hay una desigualdad y que debe haber una supremacía del Estado, pero no un Estado como el que veíamos en el socialismo, un Estado de los trabajadores, sino un Estado militar, un Estado en el cual el individuo no estuviese, la individualidad no fuese algo, es decir, sino que todos fuésemos parte del Estado, que el partido, que la nación estuviese sobre el individuo. ¿Sí? Este es el máximo exponente, se conoce como Benito Mussolini. Para los que no lo conocen, Benito Mussolini es uno de los dictadores y asesinos más grandes que ha tenido la historia. Es italiano, ¿verdad? Fundó esta ideología fascista, aún en la actualidad hay fascismo, sigue existiendo personas que creen que hay personas que nacen, ¿verdad? Idóneas para gobernar y otras que nacen para ser gobernadas, creen en el Estado como una fuente de gobierno, de dominación. Y bueno, básicamente, por ejemplo, en el fascismo tenemos una supremacía militar. Por ejemplo, hablaba de patrullas ciudadanas. ¿Alguno de ustedes ha escuchado música punk? No, Una, nadie punk, por ejemplo, han escuchado hablar de movimientos tipo skinhead. No. Por ejemplo, no han escuchado hablar. Bueno, hay ciertos movimientos actuales que se conocen como movimientos neonazis que enarbolan el fascismo. La policía de este señor se llamaba eh, Camisas Negras y bueno, es una policía que claramente, luchaba. ¿Por qué nace el fascismo? Bueno, básicamente en la época que nace está creciendo el comunismo, ¿verdad? Está creciendo, perdón que esté pausándome mucho, es que estoy buscando una imagen para enviárselas en el grupo de WhatsApp sobre las camisas negras y que vean las diferencias entre las camisas negras. Las camisetas negras de Benito Mussolini y las camisetas, bueno, actuales, ¿verdad? De estos grupos de, de chicos que buscan, pues, esta supremacía aria y racial. Ta, ta, ta. Ok, ahora sí, vamos a ver. Estamos acá. Bueno, se los voy a enviar en el grupo en este momento. Estoy sociales, no, cívica. Ok, aquí estamos. Taca, taca, taca. Por ejemplo, la primera que van a ver, no sé si la están viendo en estos momentos. Tenemos a la primera a los grupos de las camisas negras. Estos son, pues, claramente italianos que iban luchando y buscando comunistas para golpearlos y matarlos. Y la segunda es un grupo de hooligans de los ochentas, skinheads. Ven que tienen las cabezas rapadas y comentarios son negras. Básicamente lo que están es como siguiendo estas ideas de superioridad. Habla del control de los medios y, por ejemplo, de los periódicos, de la televisión como fuente importante y nace persiguiendo a los comunistas. Entonces, el fascismo se va a aliar con las empresas para evitar que
dentro de ellas empiezan a generarse sindicatos o personas que buscaran, no sé, el más mínimo deseo de volcarse al comunismo. ¿Me van entendiendo un poco, chicos? Sí. Sí, ¿Ok? Luego tenemos al fundamentalismo. El fundamentalismo es una ideología que rechaza la modernidad y se basa en algún texto fundamental. En la vida general, nosotros tenemos tres libros fundamentales. Por ejemplo, tenemos a la Biblia, ¿ok? Tenemos el Torá. ¿Algunos saben de qué religión es el Torá? No. no, El Torá es la Biblia judía, ¿sí? De los judíos. Y luego tenemos el Corán. ¿Algunos saben de qué libro sagrado estamos hablando en el Corán? no, De la religión musulmana, ¿ok? ¿Qué tienen en común estas religiones? Bueno, que ambas religiones descienden del abrahanismo, que es la religión del padre Abraham, la que nos inculcó el padre Abraham, que tiene muchos hijos, ¿sí? Estos libros sagrados tienen una interpretación de cómo debe ser la sociedad, ¿no? ¿Verdad? Queda claro. Ustedes sí han leído la Biblia, más o menos, ¿no? O digamos, la religión que tengan, tienen una visión de cómo debe ser la sociedad. ¿Ok? El fundamentalismo básicamente es agarrar un libro de estos y eliminar todas las leyes políticas actuales y imponer la ley del libro sagrado. En este caso, en el mundo solo hay un caso de fundamentalismo. ¿Cuál es? El musulmán, ¿sí? El islamismo. ¿Por qué? Porque se basa en el uso literal del Corán. Por ejemplo, chicos, ¿vieron el Mundial de Qatar? Sí. Ok, vieron que habían chicas por ejemplo, vieron que hubo una serie de problemáticas porque los escotes de las chicas que no iban a dejar. Por ejemplo, también que no iban a permitir que hubiese sexo prematrimonial o sexo fuera del matrimonio. ¿Vieron eso, no? O sea, vieron que hubo una serie de restricciones para hacer ese mundial. que no permitían ciertas vestimentas. No permitían ciertas vestimentas, no permitían comer cerdo, por ejemplo, no permitían, por ejemplo, si usted iba con su novio, novia y no estaban casados, que tuvieran sexo, si los encontraban, no iban a tolerar, por ejemplo, que si habían personas diversas, ¿verdad? Se besaran en público, ¿verdad? Si usted tenía novia, esposo, no podía agarrarla de la mano. Es decir, una serie de circunstancias que se tuvieron que discutir y hablar para que se pudiese hacer ese mundial. Para mí, lamentable que se hiciera ese mundial ahí por muchas cuestiones, pero para que entiendan la cuestión del fundamentalismo, es decir, es tomar literalmente lo que dice el libro sagrado y ponerlo a nuestros días, ¿ok? Es una corriente antimodernista, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si utilizamos la Biblia, utilizamos el Corán, el Torá, para regirlos la sociedad actual, claramente no hay cuestiones como el feminismo, no hay cuestiones como, por ejemplo, el Internet, que son cuestiones que no pueden ser o incurrir en pecados, ¿sí? Y que para ellos van a ser como una cuestión mala. Entonces es antimodernista. Todo lo que genere un cambio moderno, una cuestión que no esté dentro de los parámetros ubicados en algún libro fundamental, van a ser un problema. Es de origen mesiánico, es decir, la figura que va a estar en el poder va a ser tanto figura política como figura religiosa. Por ejemplo, los califas. Los califas no solo son líderes políticos, sino también son líderes religiosos, son como los papas de ahí, son como los patriarcas. ¿Sí me van entendiendo? Es decir, son líderes políticos y líderes religiosos. No hay una distinción entre eso. Es como si el Papa fuese nuestro presidente, por así decirlo.
para que me vayan entendiendo un poco. Es una interpretación literal de los textos bíblicos, es decir, la mujer tiene que utilizar lo que se dice. Por ejemplo, por eso vemos en estos lugares donde están utilizando este tipo de ideología, que las mujeres tienen que cubrirse todo su cuerpo si salen a la calle, hasta abajo de los tobillos, ¿verdad? Por ejemplo, si son encontrados en adulterio, van a ser apedrados, etcétera, etcétera. Y ahora, en la actualidad, se asocia con grupos más radicales porque el único que tenemos es el islamismo y claramente tienen ahí ciertas cuestiones como que les encanta inmolarse, ¿verdad? Y explotar en edificios o monumentos de la humanidad de Occidente o de la, por ejemplo, de lo que ellos ven como malo. Si van quedando claro, chicos, si queda claro qué es el fundamentalismo. Profe, Sí. digamos, estoy como agarrando la idea de Ajá, que, digamos, que si nosotros actualmente viviéramos día como se vivía antes, ya sea en la religión cristiana o las otras dos que usted mencionó, nosotros estaríamos practicando eso. fundamentalismo, exactamente. En el mundo solo hay una forma de gobierno fundamentalista que se conoce como el islamismo. Es decir, son las personas que tomaron el Corán, que es la Biblia sagrada de ellos, y es su ley. ¿Ok? No hay una división entre la política y la religión. ¿Ok? Es, por ejemplo, como si nosotros nos hiciéramos una forma de gobierno cristiano, por ejemplo, por decirlo, porque y que nuestro líder máximo sea, qué sé yo, Fabricio Alvarado, que Fabricio Alvarado sea nuestro patriarca, nuestra máxima figura religiosa y que también sea nuestro presidente. ¿Sí va quedando claro? O por ejemplo, que instaláramos una ideología católica, ¿verdad? Entonces nuestro presidente va a ser Francisco I, va a ser nuestro líder religioso, porque es nuestro papa, y también va a ser nuestro presidente, nuestro líder político, va a decir cómo se debe vivir y cómo deben ser todas las cuestiones, tanto económicas y sociales en el país. ¿Va quedando claro? Sí, Ok. Y por último, tenemos al libertarismo, que es el liberalismo con esteroides, y aquí ya ni siquiera se habla de Estado. El libertarismo, por ejemplo, que pueden conocerlo por esta imagen, nuestro máximo exponente de esto fue Otto Guevara, libertario, iba en contra del Estado, pero vivió casi 40 años de él. Perdón, eh, a veces soy muy pasional y me dejo llevar por el sarcasmo. Otto Guevara, bueno, perdón, el libertarismo cree que el Estado no debe existir, cree que el Estado oprime al individuo, ¿ok? Y que debe ser erradicado de todos nuestros aspectos y de toda nuestra vida. Entonces el libertarismo cree que el Estado debe reducirse a su máxima expresión y que solo quede el individualismo, que ustedes sean capaces de buscar su propia medicina, que ustedes sean capaces de buscar su propia educación. El Estado no tiene que hacer absolutamente nada. Usted va a educar a sus hijos como usted crea mejor. A mis hijos los educo yo, hashtag, ¿verdad? Eh, Usted va a buscar las mejores opciones siempre para usted y el Estado no tiene que hacer absolutamente nada. ¿Va quedando claro qué es el libertarismo? sí, Ok. Ahora, estas son las ideologías políticas, ¿ok? Que son muy diferentes a los regímenes políticos. Los regímenes políticos son vastos, ¿ok? Y los vamos a ver. Vieron que les envié 3 presentaciones. En el grupo de WhatsApp, sí, vieron que les envié tres presentaciones, ¿ok? Una es esta, que es perdón, la primera de ideologías, y les envié otras dos de regímenes. Uno son regímenes políticos en la actualidad y otra es de regímenes políticos democráticos. Es muy diferente los regímenes que tenemos en la actualidad a los democráticos, ¿ok? Porque los democráticos se dividen en 3, ¿sí? Y más adelante lo vamos a ver.
Ahora, ¿qué quiero, chicos? Ahora quiero que veamos preguntas que nos pueden venir en el examen, ¿sí? Para discutirlas. Para eso, vamos a cerrar sesión ya y abrir una nueva. Esa no va grabada, ¿ok? Entonces, voy a terminar acá con el tema de ideologías. Si tienen alguna pregunta sobre alguna de las ideologías que hemos visto, pueden hacerla, ¿ok? Pero en la siguiente sesión. ¿Queda claro? Ok, y va Profe, a haber link ¿Cómo? para la siguiente. Es ¿Usted el mandaría mismo, un link para? no, es el mismo link.